De los 16 versículos leídos del primer capítulo de Jonás, como verso pivote a este mensaje, quisiera hacer el hincapié en las palabras de Jonás en el versículo número 12, cuando confiesa Jonás: yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. La Biblia dice que la palabra del Señor vino a Jonás. No sé, porque la Biblia aquí no nos dice cómo fue que le habló. Lo cierto es que Jonás estaba descansando o estaba ocupándose en sus oficios cotidianos, que es una forma de descanso a la vez. Cuando llega la inquietante palabra del Señor a su vida, yo me sorprendo cuando escucho a alguien decir: Dios me habló. Hay gente que tiene en la punta de la lengua como hábito y costumbre decir: Dios me habló. Y el testimonio de sus vidas no testifica de manera alguna que Dios en verdad les haya hablado. Déjeme decirle que la palabra del Señor inquieta. Dice el Señor: mi palabra es como martillo que rompe la piedra. La palabra del Señor tiene poder. La palabra del Señor hace a los muertos salir de la más profunda tumba. Tiene autoridad la palabra del Señor. Hay gente que dice: Dios me habló cada rato, y no hay testimonio alguno ni de preocupación en sus vidas. Que no seamos nosotros y aquellos creyentes que descuidadamente dicen: Dios me habló, sin pensarlo dos veces. No hay que ponerle a Dios palabras en su boca. Esto, según Jeremías capítulo 23, lo condena severamente el Señor. ¡Ay de aquel que dice, Dios dice, o el Señor dice, y yo no he dicho nada! Cuidado con usar livianamente Dios me habló. Porque la última vez que yo revisé las escrituras, y en estas no hay sombra de variación, dicen lo mismo todos los días: Dios no habla por hablar. Dios no le gusta estar platicando para quemar tiempo. Cuando la voz de Dios se emite, los mismos vientos se detienen. Así que no escuche a los que con cuento todos los días: Dios me habló. Dios me habló y me dijo que hoy me comiera una pizza. O peor, Dios me habló y me dijo que tú me compres una pizza. Está peor. Pero hay gente que para todo: Dios me habló. Si Dios le habla, hable con confianza plena y dé el mensaje que Dios le haya dado. Pero asegúrese que Dios se lo haya dado. Porque puede salir muy caro ese juego de que Dios me habló cuando Dios no ha hablado. Jonás sabía muy bien que cada vez que le venía una palabra del Señor había consecuencias. Cada vez que el Señor daba una palabra, se le venía una grave responsabilidad encima. Todos los profetas de antaño sabían que al hablar la palabra que Dios les daba, se comprometían gravemente. Sabían que al hablar la palabra del Señor, movían el avispero de los aires. Las potencias de los cielos mismos se oponían. Hablar en el nombre del Señor es enfrentarse a leones hambrientos.
Así que Jonás, siendo un profeta de experiencia, sabía muy bien que al llevar a cabo alguna palabra o hablar en el nombre del Señor, no era cualquier cosa. No era trabajo sencillo. Pero Dios le habla no obstante y le dice: levántate. Porque Dios tampoco, cuando ha comisionado a alguien, no anda pidiendo permiso. Dios da órdenes. Y en este caso le dice: levántate y vete a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona, predica contra ella, porque hasta aquí me ha llegado su maldad. Nahum capítulo 3 verso 1 en adelante nos habla de la condición de Nínive. Nos dice que era una ciudad sanguinaria. Nos dice que era una ciudad dada al pillaje. Nos dice que era una ciudad dada precisamente a la maldad en sobremanera, donde cada uno de sus habitantes, del más grande hasta el más viejo, desde el más viejo hasta el más joven de ellos, solamente se daba a aprovecharse de los más desafortunados. Era una ciudad conocida como enemiga del pueblo de Israel. Y Dios le dice: ve y predícales. Jonás sabía muy bien que esta no era cualquier cosa. Dice la escritura que Jonás se levantó, pero para huir de esta orden. Jonás se levantó y dijo: no, ir a Nínive no puedo, Señor. Yo tengo un compromiso en otras tierras. Yo tengo otro compromiso en otro lugar. Y sin darle a Dios más oportunidad de hablar, Jonás se levanta corriendo en ese instante, como que si ya tuviese planes. Como cuando le llega una visita no deseada a su casa y le dice: venía de pasada, ay, qué lástima, voy de salida yo también. Y mentiras. Paz de Cristo. O le llaman por teléfono: ¿vas a estar ahí? No, ya me voy saliendo. Hay veces que no queremos ciertas visitas. El Señor le habla a Jonás y le dice: Jonás, vete a Nínive. Ay, Señor, qué inoportuno. Mira, da la casualidad que ya compré boletos y que voy a Tarsis. Bye. Dice la escritura que Jonás se levantó para huir de esta comisión. Y la escritura, hermanos, hay que leerla considerando su estilo literario, que es una belleza. Los que originalmente escucharon este relato entendieron que Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor y descendió a Jope. La misma palabra que se utiliza aquí para descender es la misma que como eufemismo o como palabra más blanda se utiliza para hablar de la muerte. Descendió al Seol, o descendió al sepulcro, o descendió a la tierra de los muertos. Aquí es la misma palabra en hebreo que se utiliza para dar a entender que desde el momento que Jonás oyó la voz de Dios, pero se fue para huir de ella, allí dio un paso descendiendo. Y no tan solamente descendió una vez, sino que descendió a Jope. Descendió al barco, a la parte baja, y descendió al corazón de la misma tierra en la ballena. 3 veces. Como estilo literario se nos dice aquí que descendió, cayó y bajó. Desde el primer momento en que nosotros desechamos la voz de Dios, descendemos hacia el Seol. Este es un mensaje para todos nosotros. Desde el momento que nosotros oímos la voz de Dios y la orden del Señor y optamos por no obedecerla porque quizás no sea lo más conveniente para nuestra vida, en ese momento descendemos.
que es su voluntad. Morimos un poquito cada vez que desobedecemos la palabra del Señor. Jonás se fue hacia Jope, que actualmente es el puerto de Tel Aviv en Israel, todavía una ciudad de puerto. Llega a aquel lugar y paga su pasaje. Haya una embarcación, parece ser que momento oportuno, una embarcación muy propia. Ahora déjeme le digo que para hallar una embarcación en el momento que uno la quiere, al instante, que partía hacia una tierra tan lejana como lo era la tierra de Tarsis, escogida precisamente en la narración por hablar de la tierra más lejana, no era cualquier cosa. En los tiempos de Salomón, para que una nave, un navío navegara de Israel a Tarsis y volviera, podía durar la expedición 3 años. Así que Jonás no se levantó para huir nada más y un día de parque, un día de... No, él estaba huyendo de la presencia del Señor. Se estaba yendo muy, muy lejos y a un costo muy, muy caro. Quizás muchos al leer la narración no apreciamos lo siguiente tampoco. Dice que pagó precisamente su pasaje. Y cuando nos metemos a discernir lo que esto significa, no significa que pagó su pasaje como un individuo, sino que pagó todo el pasaje de la tripulación, en este caso de los marineros, y del barco completo. En otras palabras, contrató todo el barco completito para que lo llevaran a él a Tarsis. Es como que si usted en estos días hablara a la aerolínea, hermano Graviel, y les dijera: voy a rentar todo el avión para mí solito, para que me lleve a Japón, solito, que no haya más los que sirven los cacahuates y el piloto. Así Jonás pagó todo el pasaje. En los tiempos aquellos y aún en estos, esto significa o contrae un costo bastante alto. Mucho dinero. Pero para Jonás era importante, sumamente importante, irse lo más lejos posible de este servicio al que le estaba comisionando o enviando Dios. Gastó mucho dinero y modificó su vida completa. Quiero que usted note, para evitar esta orden divina. Entró en la barca y el propósito único era, y 2 veces lo dice, para irse lejos de la presencia del Señor. Hay una acentuación aquí, para irse lejos, 2 veces, para huir y para irse lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor, una vez que Jonás agarró camino, quizás tenían un día de camino. Las naves en aquel entonces no navegaban más que 2 a 4 nudos. No había motores, no había fuerzas de caballo, no había motores de propulsión. A puro remo y a viento. 2 o 4 nudos marítimos era la velocidad. Creo que por ahí algún día de camino, quizás 2, el mar se empieza a agitar. El mar empieza a removerse. Fue tan grande la tempestad y tan sobrenatural que se pensó por parte de los marineros: la nave se parte. Y estos hombres, aterrados por la tempestad sobrenatural que les sobrevino, empezó a clamar a su Dios, como todos los que en una tempestad no hayan qué hacer, le oran a todos los santos y no conocen a Dios. Buscan limpias
Buscan quien les ayude en sus necesidades. Estos hombres estaban viendo la muerte por delante, clamaban a su Dios. Y no solo eso, empezaron a echar la carga misma y los enseres mismos de la embarcación de la nave para alivianar su carga por aquí y por allá, a fin de mantenerla a flote. Pero Jonás estaba en el interior, estaba guardadito en lo íntimo y estaba echado. Y esto de echado en el hebreo particular es un peyorativo, estaba desparramado en la parte de abajo ahí, haciéndose el dormido. El capitán del banco baja y le dice: ¿qué tienes, dormilón? ¿Qué te pasa? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y quiero decirles algo muy importante aquí. Jonás estaba evitando la voluntad de Dios. Oiga bien, Jonás estaba evitando la voluntad de Dios. Y gastó mucho dinero. Y reacondicionó su vida. Precisamente para evitar lo que Dios le estaba diciendo o la orden que Dios le estaba dando. Porque, por cierto, reitero, no era una orden sencilla, no era cualquier trabajito el que el Señor le estaba encomendando. Prefería invertir todo este dinero y sacarle una vuelta de 3 a 6 años a su vida para no hacer lo que Dios le estaba mandando hacer. ¿Cuánto no perdió? Tiempo y dinero. Y no solo eso, sino que cuánta mercancía se perdió en ese barco, precisamente por Jonás. Los marineros empiezan a echar suertes para que declarara los dioses, o para que tomara el turno del que habría de hablar por los dioses sobre quién caía la culpa de aquella situación. Y en otro mensaje predicaré un poco más respecto a lo que significa y a lo que trata de comunicarnos aquí el echar suertes. Lo cierto del caso es que echaron suertes y cayeron sobre Jonás, así que lo trajeron a la plataforma y le dijeron: tú dinos, ¿sobre ti ha caído la suerte? Le hicieron 4 preguntas. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de cuál pueblo eres? Él les dijo claramente: yo soy hebreo. Sirvo al Señor de los cielos y de la tierra, el mismo que hizo este mar y la tierra seca. Y aquellos hombres se quedaron perplejos y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía del Señor. O sea, Él les platicó toda la historia, pero quiero regresarme un poco antes de avanzar aquí en la narración. Primero llega el capitán, el patrón del barco, y le dice: ponte a orar. Pero déjeme decirle una cosa, hermanos. Hay veces que estamos fuera de la voluntad de Dios. No hay oración que te salve. ¿Oyó? Hay veces que no estamos haciendo la voluntad de Dios y con todo le pedimos oración a uno, oración a otro y oramos nosotros mismos: Señor, ayúdame. No, mientras no haya un arrepentimiento, así podamos orar y ayunar, no hay diferencia alguna. Tenemos que acoplar nuestra vida a la voluntad de Dios. Jonás sabía que la oración aquí era de más si no hay obediencia. Era profeta de Dios, conocía esto muy bien. Hay veces que nos metemos en unos graves problemones donde el mar se nos agita a nuestro alrededor. ¿Y quién puede calmar la mar? Señor, ayúdame. No. El mar no se va a quietar. Así te pegues en el pecho. Así te vengas de rodillas desde el Atlántico aquí a la iglesia. Así ayunes. Así juntes un ejército de oración. Así ofrendes. Así diezmes.
Si no estás haciendo lo que Dios te ha enviado a hacer y si no estás en su voluntad, no digo que dejes de orar, pero te digo que ni la oración te va a salvar, pero sigue orando. Los marineros oraron y le dijeron al profeta: tú también busca el tuyo ahora, quizás él nos libre. Pero Jonás dijo: ¿cómo les va a librar? Él les contó: miren, la cosa es esta. El Dios que tiene control sobre los cielos, sobre los mares que ahorita están agitados, y cada vez les estaba hablando y deliberando y explicando, el mar se iba embraveciendo más y más y más. Hay quien quiere platicar de su problema. Hay quien quiere platicar de su situación. Ay, hermanos, que mire, mi problema es este y mi problema es este otro, y quiere deliberar y quiere tomar consejería y quiere buscar una salida por aquí y quiere quien lo apoye por allá y quiere que... No. Por más que nosotros platiquemos de nuestro problema, por más que alguien más nos aconseje, por más que alguien más se una con nosotros, todo aquello podemos hacerlo. ¿Quién nos puede librar de la mano de Dios? Por más que nosotros hablemos y deliberemos y platiquemos y digamos cuál es nuestra experiencia, y yo temo a Dios nada, ¿por qué no se le obedece? Yo soy hebreo, yo le temo al Dios que hizo los cielos. Mira, yo soy cristiano, yo no sé por qué me pasan estas cosas, y yo no sé por qué estoy aquí, y yo no sé por qué estoy allá. Y hay veces que estamos bien fuera de la voluntad de Dios. Arrepentidos y convertidos, dice el Señor, para que vengan tiempos de refrigerio. Dale palmas al Señor. Mientras ellos platicaban y mientras les alargaba la historia Jonás, el mar se iba embraveciendo más y más. De manera que aquellos hombres empezaron a luchar y empezaron a pelear contra el mar a como pudieron. Pero viento y marea los vencía. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces no les quedó más que orar al Dios de los cielos, orar al Dios cósmico que ellos no conocían, del que Jonás testificaba había hecho los cielos, el mar y la tierra. Y se le dice: Señor, te rogamos ahora que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú has hecho como has querido. Bien dicho. Y tomaron a Jonás. Cuando aquellos hombres le dijeron a Jonás: ¿qué vamos a hacer para que esto se aquiete? Jonás reconoció y dijo: es mi culpa. Este embravecimiento del mar y este peligro al que los he sometido es cosa mía. Como les leía en el versículo número 12, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Por mí es que estamos en esta situación. Hay veces que queremos pedirle a Dios o buscar respuesta al por qué, es que no somos sinceros. No nos damos de cuenta que al único hay que acusar en ocasiones es al que está en el espejo y decir: yo sé por qué tengo esto. Yo sé por qué tengo esta maldad. O por qué tengo este embravecimiento del mar. Yo sé por qué mis hijos son rebeldes. Yo sé por qué mi esposa y yo no tenemos comunión. Yo sé por qué tengo una vida económica torcida de la cual no puedo repararme. Yo sé por qué estoy padeciendo. No es porque Dios no sea fiel, es porque yo he desobedecido. Es porque yo no he hecho lo que Dios me pide, porque lo que Dios me pide es mucho, no lo quiero hacer. Búsquele vueltas, váyase lejos, váyase a dormir, gaste su dinero, haga lo que tenga que hacer. Donde quiera que usted esté, Dios lo va a encontrar. Y su vida no va a estar en paz. Me llama la atención que Jonás dice: agárrenme y échenme al mar. Se hacía responsable,
pero no tenía las agallas para lanzarse al mar. ¿Por qué no se lanzó? Si sabía que la causa por la cual había una inquietud en la mar y por la que estaban peligrando precisamente los marineros era por él, ¿por qué no se lanzó él al mar? ¿Cuántas veces no dijo él, quiero morirme? Aquí tenía una oportunidad. Pero aquellos hombres dijeron, seguramente el Dios a que este sirve tiene mucho poder y nosotros no queremos hacerle ningún daño. El pleito, el rollo lo tiene él con su Dios. Vamos nosotros mejor a luchar para llevarlo a tierra y dejarlo por allá. No quiero ni tocarlo. Pero no pudieron, entonces no les quedó otra más que decir, bueno, de perdernos todos a tirar al mar, Señor, lo vamos a aventar. No es culpa nuestra, no nos culpes por la sangre de Él. Él mismo nos lo dijo, si tú eres el Dios de Él, es cosa tuya, arréglate tú con Él. Y de que nos perdamos todos a que se pierda Él, mejor que se pierda Él. Y tomaron a Jonás. Y cuando traducimos, tomaron a Jonás, es que lo corretearon en el barco. Ahora sí te vamos a echar. No, mejor no, vamos a hallarle otra salida. Ah, no, ven para acá. Y tuvieron que corretearlo, hermano. Yo me lo imagino por ahí, hermanos, jaloneándolo. Estaba él agarrado del ancla. ¡No! ¡No! ¡No sé nadar! Sorry. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y al momento que Jonás cayó al mar y las olas empezaron a cachetearlo, se aquietó el mar. Hubo gran bonanza. Como por obra de milagro, aquellas olas como paredones que caían sobre la barca, en un instante subyacieron, sucumbieron del todo. Así como cuando el Señor Jesús subió a la barca con sus discípulos y reprendió a los mares y a los vientos, encerró en su puño, que se quedaron perplejos los mismos discípulos y dijeron, ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Así los marineros se quedaron perplejos. No cabe duda que el Dios de este es poderoso. No cabe duda que el Dios de ese hebreo tiene poder y control y dominio sobre todas las cosas. Y aquellos hombres se quedaron perplejos y admirados, se quedaron atónitos de aquella maravilla y temieron a Dios y hasta le oraron y le prometieron y le hicieron votos de sacrificio. Voltearon su barquito y dijeron, vámonos. A otro hebreo como este ni hay que voltearlo a ver, porque a ver, lo que meten más en problema a la gente son los cristianos. Cuidado cuando Dios comisiona a un creyente un trabajo y aquel creyente es renuente. Apártesele, porque Dios va a tratar con él. Y este es un mensaje importante para los padres de familia. Si no te arreglas, pones en peligro a los marineros en tu barco, a tu familia. Los padres que no se afirman en el Señor, que andan a la izquierda de la voluntad de Dios, ponen en peligro todo lo que Dios les ha confiado. Ponen en peligro a sus hijos, a su esposa, sus negocios, sus clientes, la iglesia misma. Dios le dio una orden a Jonás y por no cumplirla estaban peligrando la vida de los ninivitas. Porque cuanto más pasaba el tiempo y la maldad de ellos, más crecía el furor de Dios contra ellos. Cuando tenía que haber ido Jonás a predicarles el mensaje para que el Señor hiciese como él quería hacer desde un principio, pero tenía que enviar a su mensajero, y mientras no lo hacía, corría peligro Nínive y morían inocentes a cada momento, y había violencia a cada instante, y la prevaricación de Nínive aumentaba más y más porque uno se estaba resistiendo. Y después en la barca ponen peligros a todos. Y qué bueno que no llegó a Tarsis, porque quién sabe qué haya pasado en Tarsis si llega este hombre allá.
hayan tenido que pagar inocentes igual por él. ¿Cuánto no perdió Jonás? ¿Cuánto no se perdió económicamente? ¿Cuánto daño no causó Jonás por no obedecer? No tan solamente a su vida, qué bueno fuera que en ocasiones estamos mal delante de Dios o no estamos obedeciendo a Dios en su voluntad y nos causa y nos viene un mal a nosotros tan solamente, pero como gente responsables que somos a veces de padres, de esposas, de hijos, tenemos que darnos de cuenta que ponemos en peligro a todos los nuestros también. La mujer que no está en la voluntad de Dios causa graves circunstancias y caóticas a veces en toda su casa. La voltea al revés por no consagrarse al Señor, por no desechar su pecado, por no someterse a la voluntad divina. Causa estragos en su hogar, en su esposo, en su familia entera. Los jóvenes que no se consagran a Dios, que son contumaces y rebeldes al Señor, causan grave consternación y dolor en la vida de los padres también, en el hogar por completo. No tan solamente te dañas tú, dañas a los tuyos también. Y también se daña incluso la iglesia de la cual pertenece aquel hermano que anda en desobediencia. El hermano músico que no anda en santidad y que anda en desobediencia abierta al Señor, quita la bendición en parte a la iglesia. Y Dios va a tratar con él, pero en el tiempo de mientras, la bendición no fluye como debería de fluir. Y hay veces que no se sabe, el pastor no sabe, los ministros no saben, los líderes no saben, pero el Señor sí sabe. Y de Él, ¿de dónde te puedes esconder? El mar se te va a agitar más y más y más hasta que no haya remedio y tengamos que echarte para afuera. Si el pastor anda mal, la iglesia entera sufre. Si el pastor, si el predicador, si los ministros no se consagran, no andan bien con Dios, la iglesia entera padece y se atrasa. El Señor va a tratar con cada uno, pero en el tiempo de mientras, aquellos que de Él dependen en ministerio o a los quienes administra, sufren también las consecuencias de su desobediencia. Posiblemente no perezcan, pero buen susto sí les mete o bien les atrasa. Yo no quiero trabajar con nadie que me atrase el ministerio. Yo no quiero trabajar con nadie que me haga tener que aventar del barco en seres, tanto que cuestan. Tanto que cuestan los recursos y el esfuerzo y la voluntad de trabajar para que por la culpa y causa de alguien se atrase el trabajo. No es justo. Enséñanos, Señor, quién es, para lanzarlo para afuera. ¿Cuánto no perdió Jonás? ¿Cuánto no perdió o hizo perder a los marineros? ¿Cuánto no hizo perder a los ninivitas, a los asirios? Todo ese tiempo él quiso orar. Levántate y ora, le dijeron. No hay oración, hermano, hasta que no te alinees con Dios. Cristo dijo ya una vez: si vienes al altar a traer tu ofrenda, si vienes a orar, pero te acuerdas que hay algo que no está bien en tu vida, si no te has arreglado con alguien, ve, deja aquello ahí y arréglate donde sabes que tienes que arreglarte. Arregla eso primero. Ay, es que es tan duro. Es que es tan difícil dejar esto, dejar aquello. Y pueda que lo sea. Pero la opción que se tiene delante de Dios es dejar el pecado, dejar la desobediencia o enfrentarse a las consecuencias de perder económicamente, de perder moralmente, de perder espiritualmente
descendiendo al Seol, a la muerte, y por fin, ¿acaso? La propia vida espiritual y también la material. El apóstol Pablo dijo de algunos desobedientes que no tomaban en serio la cena del Señor: por esta causa muchos duermen, les dijo ya. O sea, están muertos. La Biblia me dice claramente que Jonás reconocía, sabía todo lo que estaba pasando. Les pudo decir en un momento dado a sus marineros, a los que había pagado, y muy bien pagados, para que lo llevaran a Tarsis: yo sé muy bien que esto es por mi causa. Échenme al mar. Pero estos eran buenos hombres, no quisieron echarlo al mar en ese instante. Todavía trabajaron para regresar, pero es que no hay deliberación, hermano. Nada nos puede librar. No hay estrategia, no hay plan, ni fuerza humana que nos libre cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Así yo he conocido gente que por huirle al propósito de la voluntad de Dios se mueven hasta de estado. Después los regresa el Señor 3 veces peor que como se fueron. Peor. Se cambian de iglesia porque no quieren someterse, porque no quieren aprender obediencia, porque no quieren sujetarse. Después andan en el mundo quejándose de todas las iglesias, arrastrándose por allá. Los trae el diablo. Dios está tratando con ellos. Jonás descendió a Jope, descendió del barco, descendió a la mar, y después el Señor por fin tenía preparada un gran pez. Se lo tragó enterito. Y le dijo el Señor al pez: paséamelo un poquito. Paséamelo un poquito. Y estando en el vientre de aquel gran pez, es que entramos al capítulo 2 del libro de Jonás, que para el próximo domingo, si el Señor nos lo permite, estaremos tocando. Pero en el momento que Jonás está ahí, comienza el capítulo 2 diciendo: entonces oró Jonás. Ahora sí, estando en la última, entonces oró. Había bajado a lo más bajo. Me recuerdo del hijo pródigo en Lucas capítulo 15, cuando con nariz alzada le dijo al padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, porque me voy. Y como tenía algo de dinerito y su herencia era contable en una buena cantidad, lo juntó todo y se fue sin mirar para atrás, contento. Vivió como le pareció, como le dio el gusto. Se dio gusto. Pero se le acabó muy pronto el gusto y empezó a faltarle. Y como tenía mucho orgullo, dijo: no puedo regresar a la casa de mi padre, pues ni modo, ahora pues me pongo a trabajar. Pero de aún así su trabajo le rendía, porque fuera de la voluntad del Padre, por mucho que trabajes y por mucho que te esfuerces y por mucho que te afanes, en un soplo te lo disipo, dice el Señor. El hijo pródigo más no halló que apacentar y puercos. Pastor de cerdos lo hicieron. Y estando en esa condición, no le alcanzaba ni para comer. Tanto así que deseaba comerse los desperdicios de los cerdos. Y ni eso le daban. Porque el mundo es cruel. Si crees que el mundo te va a tratar mejor que tu Padre Celestial, no es así. Aquí vas a tener leche y vino y pan. Se te va a disciplinar, se te va a exhortar, se te va a corregir, pero vas a comer abundantemente y vas a comer el bien, vas a estar en la voluntad divina. Pero allá afuera, apartado de la voluntad de Dios, no te espera más que comer pudrición y de la más baja. Y quién sabe que te quieran dar. Esta es una realidad. Pero estando el hijo pródigo en esa condición, dijo: me levantaré.
¿Por qué me levantaré? Porque estaba muy bajo. Había caído en una condición muy baja. Me levantaré e iré a mi padre y me voy a arrepentir. Esa es la respuesta. Entonces oró, dice la Biblia, Jonás, hasta que no reconoció a Dios. Pero ¿por qué tuvo que llegar hasta lo más bajo? Porque así es el hombre, así es la mujer. Cuando ya no le queda dinero, cuando ya no le queda trabajo, cuando ya no le queda con quién argumentar, cuando ya no le queda con quién debatir ni discutir su problema, cuando ya no le quedan opciones algunas, cuando ya se encuentra completamente caído entre lo más bajo, a veces, y muchos prefieren a veces quedarse ahí, pero los que tienen algo de raciocinio vuelven en sí como el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo va de regreso a casa de su padre lo ve y dice: este hijo mío era muerto, pero ahora vive. Muchos de nosotros, si nos apartamos de Dios, morimos. Porque apartados de mí, dice el Señor, nada podréis hacer. No hay oración que te salve, hermano. No hay deliberación ni consejo que te ayude. No hay marineros que aquieten tu barquito cuando está siendo removido y volteado al revés y al derecho. Vas a perder mucho. Y por mucho que trabajes, reitero, y por mucho que ores, por mucho que ayunes, por mucho que te quieras apartar, por mucho que le eches la culpa a los marineros que no saben navegar el mar, por mucho que hagas esto, que hágalo, nada te va a salvar si no te enderezas con Dios. Ponemos en peligro a los nuestros cuando no nos consagramos y hacemos la voluntad de Dios. Tenga en cuenta este mensaje que nos ilustra el libro de Jonás. ¿Para qué perder más tiempo? ¿Para qué perder más dinero? ¿Para qué orar cuando es menester arrepentirse y volverse a Dios? ¿Por qué apartarse más sabiendo que contra Dios no vamos a ganar? ¿Para qué nos resistimos a la voz del Señor si al final Él hace como Él quiere? Jonás dijo: soy hebreo y temo a Dios de Israel. Mentira, le había perdido el temor. Porque si en verdad le hayas temido, hayas ido corriendo a Nínive como te lo dijo. Cristo dijo: me llamas Señor, Señor, y no haces mi voluntad. No soy nada tu Señor. ¿Cuántos son creyentes aquí? Usted lo ha dicho. Usted lo ha dicho. ¿Qué dice el Señor? Y más aún, ¿qué dicen sus hechos? Es tramposo, es mentiroso. ¿Sí están aquí, hermanos? Son obedientes. Esposas son sometidas a sus esposos. Hijos son obedientes a sus padres. Padres inducen y conducen a sus hijos en el temor de Dios. Varones son cabeza del hogar. Se entregan por su esposa. Se sacrifican por sus hijos. Se esfuerzan en el camino. Les inducen el temor de Dios. Trabaja para el Señor. Ah, no, pues es que todavía arrepientas entonces. Porque así ore. Así escuche mensaje tras mensaje. El Señor tiene maneras de cobrarle el tiempo, el dinero, la atención, el amor y la reverencia que le hurta. No se queje que el mar está embravecido.
No es que Cristo esté dormido, es que usted está dormido. Si Cristo está dormido, no hay problema. Él hace como Él quiere. Pero si yo soy el que estoy dormido, si yo soy el dormilón, levántate, tú que duermes entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Si tú eres el que estás dormido, más vale que te va levantando, hermano. ¿Ya quieren que despida? Yo puedo estarme quebrado aquí todo el día, hermano, hasta que el Señor nos hable. Perdemos mucho, amados hermanos. A la palabra de Dios perdemos mucho cuando no obedecemos a Dios. No hay nada más hermoso que someterse al Señor. Y si hay alguien que dice, es que yo no sé lo que Dios quiere que haga, humíllese. Humíllese, pida sabiduría y Él le va a dar dirección. Hermano pastor, tengo mucho problema económico, no sé qué hacer. Lo primero que el pastor va a preguntarle es, hermano, ¿usted diezma al Señor fielmente? Pues es que no me alcanza. Entonces, váyase a diezmar primeramente. Y luego vemos su condición económica. Ah, no, es que así no me gusta. Ese consejo no me... Entonces vaya a buscarse otro consejo. Pero el mar se le va a seguir embraveciendo. Porque si no obedecemos a Dios en lo que sabemos, ¿por qué estamos pidiendo consejos más allá? Estoy triste, estoy caído, estoy agüitado, estoy deprimido, estoy esto, estoy el otro. Bueno, ¿cuál es su relación con Dios y con su familia? ¿Cuánto tiempo lee la Biblia? No, pues vea 4 o 5 horas de novela a la semana y de Biblia 2 horas de culto me desesperan. Me sudan las sentaderas en la silla. Fuchi. ¿Sabe qué, hermano? Me está quitando la paz de aquí. Mejor pónganse en pie. Me siento conforme al saber que el mensaje que Dios me ha dado esta semana se los he entregado. Ahora corresponde que nosotros, los que nos consideramos responsables y creyentes ante el Señor, podamos ponernos a cuentas con Él y podamos venir delante de su altar y decirle, Señor, tú tienes la razón siempre. Ayúdame, Señor, a no perder tiempo, a no perder recursos, a no perder fuerza y a no poner a otros en peligro por causa de mi desobediencia. Ayúdame, Señor, a andar conforme a tu voluntad hasta donde tú me permites entenderlo. Y dame la fuerza para hacerlo. Señor, tu pueblo necesita fuerza de voluntad para obedecer tu palabra. Empezando con el que habla, con los ministros, los músicos, los líderes, toda tu iglesia, Señor. Necesitamos valentía para arrebatar el reino de los cielos. Señor, tú nos vas a ayudar.